que no sé mis compañeros, no sé los demás ponentes, pero bueno, que videoconferencias he hecho, pero evidentemente apoyada o asesorada por técnicos en un área de la facultad, ¿no? Entonces, hacerla de técnico ahorita y ser como multimodal ha requerido ciertas habilidades, ¿no? Entonces, muy interesantes, ¿no? Que forman parte de nuestra formación profesional. Y yo creo que no, no son ajenos a mi sentir, ¿no? Muchos de los estudiantes, tal vez, pues tenemos nuestras clases, nuestras asesorías a distancia, pero evidentemente el manejo de este tipo de softwares, sí, sí nos implicó un reto diferente en esta ocasión. Entonces, bueno, siguen incorporándose algunos de los invitados y ahorita que den las 12 voy a dar inicio a esta tercera mesa de análisis. Comentándoles también que el día de ayer tuve una situación personal que me hizo reflexionar, que concluyera 2 minutos después de que concluyera nuestra mesa de trabajo, se fue la luz en mi casa, su casa. Y fue una situación que no había visualizado, ¿no? Y dije, lo de menos, lo más complicado en esta organización del evento, pues, no sé, gestionar a los participantes, escuchar el audio de mis compañeros, ¿no? Que puedan compartir su pantalla. Pero nunca pensé en la luz. Se lo pensé en automático. Son de esas cosas que parece que naturalmente uno cree tener, ¿no? Y no es así. Entonces, tuve que ir, mi mamá tuvo que ir a la compañía de Luz y Fuerza. Bueno, de la CFE. A ver qué era lo que estaba pasando. Interesante comentarles que cuando llega me dice que está lleno de personas, ¿no? Y está lleno de personas en función de que, como en nuestro caso, muchos no recibieron su recibo de luz. Entonces, bueno, si no podías hacer el pago en línea, ya te habían cortado la luz. Lo que me invita a la reflexión es lo siguiente, que hablamos esto de la brecha digital ayer, ¿no? Y digo, bueno, algunos por pago, algunos otros porque carecen de recurso para tener tanto luz como internet, pero sumado a esto, quiero decirles que para la reconexión, que había muchos de los casos de las personas que estaban ahí presentes, para la reconexión, les cobraban 80 pesos. Entonces, yo dije, estamos en una situación sui generis, ¿no? Contingencia sanitaria, y algo que ha sido como digamos, un elemento, un elemento, un recurso totalmente necesario, pues es la luz, ¿no? La luz para trabajar, la luz para no aburrirnos, la luz para que funcionen las bombas y haya agua en los edificios. Entonces, todo lo que implica esa situación, ¿no? Y que en algún momento en estas mesas hemos reflexionado de la capacidad, el compromiso, responsabilidad del Estado frente a esas circunstancias, ¿no? Al otorgar ciertos recursos básicos. Parecería que no es tan básica la luz, pero en este momento, ¿no?, de contingencia sanitaria, donde nos informamos vía los medios, vía necesitamos que haya bombas de agua funcionando para mantener nuestras manos limpias, ¿no? Hay cortes de este suministro, ¿no? Entonces, bueno, quería compartirles a ustedes la reflexión
lo que vivimos el día de ayer. Y bueno, ahora sí, sin más anécdotas personales, esperando que todos nos escuchen bien, y si no es así, por favor nos lo hagan, nos lo comenten vía el chat. Vamos a dar paso a la tercera mesa. La tercera mesa de análisis está enfocada a los aspectos de carácter geopolítico. Ya en otras mesas se han abordado estas situaciones de los recursos, de América Latina, como una zona, una región importante, ¿no?, que cuenta con vastos recursos, tanto naturales, minerales, para poder, digamos, en la convivencia o en la configuración mundial, para poder salir adelante. Y la mesa de hoy, bueno, va a abordar con mayor detalle o profundidad de esta situación. Para ello, tengo la participación, la presencia de la maestra Blanca Estela Marín Sánchez. Voy a dar lectura a su semblanza curricular. La maestra es candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Está en proceso de obtener el grado académico. Es maestra y licenciada en Relaciones Internacionales por esta misma entidad, titulada con mención honorífica, profesora adscrita a la División de Socioeconómicas en el Programa Político y a la Coordinación de Relaciones Internacionales del SUAYET en FES-Acatlán desde agosto del 2012 a la fecha. Es profesora participante en el Diplomado de Seguridad Nacional e Internacional en FES-Acatlán, en donde coordina el módulo 5º. Es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, la AMEI, participando activamente desde el 2006. Cuenta con más de 70 ponencias a nivel nacional, 3 entrevistas radiofónicas, cuenta con diversos cursos de superación docente y forma parte del seminario permanente de Geografía y Geopolítica en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. A los que ya se encuentran con nosotros, les recuerdo la dinámica de trabajo. Tienen alrededor de 30 a 35 minutos nuestros ponentes para presentar su tema, y posterior a eso daremos un espacio para preguntas y respuestas. Adelante, Blanca, bienvenida. Gracias, muy amable. Pues muy buenos días, es un placer estar el día de hoy nuevamente con ustedes. Para participar en este congreso virtual denominado América Latina frente a la revolución tecnológica, pues sin más le doy las gracias a la doctora Cabriada por invitarme a participar en esta mesa. También les comento, es un agrado participar con todos mis compañeros que han estado o que me antecedieron, y obviamente pues los que vienen en toda esta temática de la revolución tecnológica y sus implicaciones. Para esto yo le denominé a mi ponencia Interrelación entre la cuarta y la quinta revolución tecnológica y su impacto en Latinoamérica, en donde al final trataré de insertarles de manera general cómo es que podemos visualizar la geopolítica dentro de este ámbito. Para ello, yo me genero las siguientes preguntas que van en relación a esta ponencia y comento a nuestros escuchas por qué es importante estudiar las revoluciones tecnológicas, específicamente la quinta revolución. Sabemos que en este congreso no solamente han estado participando internacionalistas, sino también tenemos por ahí sociólogos, economistas. Entonces no me enfoqué netamente a hablar de los internacionalistas, sino de manera general. ¿Por qué tenemos que estudiar estas revoluciones tecnológicas? ¿Qué nos deja estudiar esta revolución tecnológica
Y también en este sentido, hacernos la siguiente pregunta: ¿cuáles son los beneficios y las consecuencias que trae consigo dicha revolución, sobre todo para América Latina? A lo largo de la presentación, me gustaría que fueran reflexionando un poquito al respecto para que podamos entender de manera general las conclusiones que les inserto por ahí. Como ya habíamos visto con mis colegas que me antecedieron, a grandes rasgos podemos decir que las problemáticas fundamentales de la quinta revolución tecnológica son las siguientes: el alcance para todos los países, es decir, que no todos los países pueden tener un alcance como se quisiera en esta quinta revolución; el control además que ejercen unos cuantos sobre todos los demás. La tercera problemática, la falta de infraestructura en la mayoría de los estados, y ante esto, pues obviamente el no poder accesar de manera general a esta revolución. Y por último, la falta de acceso de la mayoría de la población mundial a todo lo relacionado con esta quinta revolución industrial. Ya empezamos con problemas, ya se me trabó esta cosa. Permítanme tantito. Pues nada más no. Ahí está. Ay, no, qué cosas con la tecnología. Bueno, el índice que planteo de manera general para esta ponencia es el siguiente: ver rápidamente las definiciones centrales que tenemos alrededor de esta quinta revolución industrial, las particularidades entre la cuarta y quinta revolución y su interconexión o conexión, las generalidades de la quinta revolución tecnológica y el paradigma ahí se me fue una letra, el paradigma tecnoeconómico. El impacto, en cuarto lugar, el impacto de la quinta revolución en el mundo y obviamente cómo está impactando a América Latina. Y por último, la correlación entre la quinta revolución tecnológica y la geopolítica. Y finalmente, las conclusiones. En este sentido, también planteo las siguientes preguntas relacionadas a esto. ¿Cuál es el papel que está jugando China en América Latina y cómo está influyendo Estados Unidos en América Latina? Si realmente ya disminuyó esa influencia que ha tenido durante décadas o simplemente ha disminuido un poquito, pero a raíz de esta quinta revolución tecnológica habría que reflexionar a fondo si realmente es tal la disminución. Nuevamente se traba esta cosa. Si vamos a estar así, qué horror. Tu paciencia. Sí. Ahí va. No, ni para atrás ni para adelante. ¿Quieres cerrarla y compartirla, dejarla de compartir y compartirla nuevamente? Es lo que estoy tratando de hacer, pero nada más, nada. Ya se quedó, ahí está. Bueno, vamos rápidamente con las definiciones. Espero que no me esté dando esta lata porque es impresionantemente, bueno, me genera muchos nervios. ¿Cuáles serían las definiciones centrales que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos hablando precisamente de la revolución, de la quinta revolución tecnológica? La primera sería la innovación, que muchas veces, con todos los documentos que estuve revisando para hacer el análisis de esto, me daba cuenta que varios analistas decían que innovación e invención era exactamente lo mismo. Ante esto me di a la tarea, pues obviamente, de irme a revisar los teóricos como tal de esta quinta revolución, o sobre todo que empiezan a trabajar a partir de la cuarta revolución para llegar a esta quinta revolución y ver qué es lo que está sucediendo. Y por ahí la doctora Carlota Pérez nos dice que la invención es la introducción comercial de uno o varios productos o una combinación de estos, en donde vamos a ver que se va a estar generando un proceso colectivo que va a estar involucrando a proveedores, distribuidores, hasta llegar a los consumidores.
Dentro de la innovación vamos a tener una serie de innovaciones individuales que al conectarse entre sí van a estar generando los sistemas tecnológicos. Al mismo tiempo que estos sistemas tecnológicos, al estarse interconectando, van a generar lo que conocemos como las revoluciones tecnológicas. ¿Y qué es la invención? La invención no es otra cosa más que el dominio de la ciencia y la tecnología. En este sentido, nos vamos a encontrar con que obviamente quienes tienen ese dominio de la ciencia y la tecnología son bien poquitos. Estamos hablando de Japón, de China, Estados Unidos, Corea del Sur, Alemania, por mencionar a los más importantes. Y la siguiente definición va a ser el paradigma. ¿Qué es un paradigma? No es otra cosa más que una lógica colectiva en donde van a converger todos estos puntos de vista referentes al potencial tecnológico, a los costos que está teniendo este potencial tecnológico, a dónde está llegando, cómo está llegando, etcétera. Es decir, todos aquellos investigadores que se están insertando dentro de la temática de la quinta revolución industrial. Y por último, ella nos define, la doctora Carlota Pérez, nos define la revolución tecnológica como el conjunto interrelacionado de saltos tecnológicos radicales que forman una gran constelación de tecnologías interdependientes. Es decir, se está generando una serie de saltos que hoy día podemos visualizarlos como radicales por todos los cambios que están generando tanto en la economía como en la sociedad, pero que al mismo tiempo están interconectados. En el siguiente esquema o la siguiente tabla, les hablo a grandes rasgos de que visualicemos cuál es la diferencia entre la entre la cuarta y quinta revolución, porque al estar revisando precisamente este tema, observé que para muchos todavía estamos en la cuarta revolución, para otros tantos dicen que estamos de lleno en la quinta revolución y para otros más nos abordan que estamos ya viviendo la sexta revolución. La realidad es que cuando revisamos a fondo la problemática, tenemos que enfocarnos en las características que se deben resaltar dentro de cada una de estas revoluciones para llegar también a entender cuál es la infraestructura nueva que se está atendiendo para cada una de estas revoluciones o que se ha atendido para estas dos. Por ejemplo, aquí también me basé específicamente en la doctora Pérez. ¿Por qué razón? Ya más adelante les voy a comentar el papel tan importante que tiene en todo este proceso de la quinta revolución, toda la serie de documentos que ha generado al respecto. Ella nos menciona que la cuarta generación, conocida como la era del petróleo, el automóvil y la producción en masa, se va a plantear a partir de 1908 con la salida del primer modelo T de la planta de Ford en Detroit, Michigan, en Estados Unidos. Y posteriormente se va a llevar a cabo la difusión en Europa. Sin embargo, a partir del desarrollo de esta cuarta revolución, se va a estar dando una ardua competencia entre Estados Unidos y Alemania, precisamente por el liderazgo mundial, principalmente en la cuestión automovilística. ¿Cuáles son las características que tenemos que resaltar dentro de esta cuarta revolución? Y hablando de las nuevas tecnologías o las industrias que se van a redefinir. Primeramente, hay una producción en masa de automóviles, que ya lo habían comentado mis compañeros que me antecedieron. El petróleo cada vez es más barato y sus derivados, la generación de la petroquímica, el motor de combustible interna, tanto para automóviles, transporte de carga, tractores, aviones, tanque de guerras y obviamente la generación de la eléctrica. ¿Cuál es la infraestructura que se va a atender o que se va a redefinir dentro de esta cuarta generación, dentro de esta cuarta revolución, perdón?
van a ser las redes de caminos, autopistas, puertos, aeropuertos, redes de oleoductos, la electricidad se va a tratar de que tenga una cobertura en toda la industria y que llegue a prácticamente todos los hogares. Aquí un punto bastante interesante porque pues si nosotros revisamos este tema de la electricidad doméstica, todavía nos podemos encontrar en el caso de nuestro país que no está pues llegando a todos los hogares, principalmente en la sierra, en las altas montañas, pues no carecen de este servicio. Pero bueno, ahí se los dejo. Otro punto importante van a ser las telecomunicaciones analógicas, alámbricas a nivel mundial. Aquí estamos hablando del teléfono, el telex, telegramas, la telecomunicación inalámbrica, por mencionar algunos de los principales. Y dentro de la revolución, de la quinta revolución, conocida como la era de la informática y las telecomunicaciones, para esta investigadora, se genera en Santa Clara, California, en Estados Unidos, a partir de 1971 y empieza a darse su difusión en la década de los 70s, pero principalmente a partir de los 80s, 90s, obviamente hasta nuestros días, hacia Europa y Asia. Dentro de esto está como inicio el anuncio del microprocesador Intel y obviamente la revolución de la información con una microelectrónica barata, con las computadoras y el software. La infraestructura que se va a redefinir para esta quinta revolución va a ser la comunicación digital mundial a través del cable, la fibra óptica, la radio y obviamente los satélites. Por supuesto, no podemos dejar de lado el Internet, como el correo y otros servicios que hoy día pues ya tenemos conocimiento, todos los que utilizamos y que ya han mencionado mis compañeros que me antecedieron. Dentro de esta quinta revolución, el punto central lo vamos a encontrar con las telecomunicaciones, esto principalmente desarrollado de una manera desorbitante a partir del siglo XXI, con estas telecomunicaciones en instrumentos de control, desarrollo por computadora de biotecnología y nuevos materiales, en donde vamos a encontrar que la infraestructura nueva o redefinida que se va a utilizar son las redes eléctricas de fuentes múltiples y de uso flexible, el transporte físico de alta velocidad, ya sea por tierra, mar y aire. ¿En qué momento? Aquí es el punto en donde a veces tenemos una confusión. ¿En qué momento estamos confundiéndonos entre que si estamos viviendo una cuarta revolución o una quinta revolución? Precisamente con todos los avances en la quinta revolución, ¿qué es lo que encontramos? Que dentro de los automóviles, por ejemplo, que se desarrollaron, o el transporte que se desarrolló en la cuarta generación, hoy están revolucionando, hoy se están modernizando y hoy vemos automóviles, aviones, buques, utilizando microchips, utilizando todo esto que se ha generado, todo este avance tecnológico, este gran salto tecnológico que se ha dado dentro de la quinta revolución, acoplándolo a todo lo que se ha ido desarrollando o se desarrolló dentro de la cuarta revolución. Y es así como vamos a encontrar que dentro de esta quinta revolución, el uso intensivo de la informática, pues es hoy por hoy parte fundamental, sobre todo para la industria a nivel internacional. La integración descentralizada, el conocimiento del capital, la heterogeneidad, bueno, se habla de heterogeneidad, diversidad, adaptabilidad, como esos conceptos clave dentro de todo este proceso. También estamos hablando de la segmentación de mercados y la importancia de estos,
economías de cobertura, de especialización combinadas, de la globalización y el impacto que está generando tanto a las economías como a la sociedad en general. Estamos hablando también de la cooperación hacia adentro, la cooperación hacia afuera, principalmente en los clústeres o incluso dentro de las temáticas centrales de los Estados-nación. Adentrándonos un poquito más a la revolución de las tecnologías de la información, no podemos dejar de lado que estas van a establecerse a partir de este sistema tecnológico visto dentro de los procesadores o otros semiconductores integrados. También aquí va a jugar un papel bastante importante los proveedores especializados y aquí un punto que yo creo, pues varios de nosotros que andamos más o menos entre los 40, recordaremos los usos iniciales precisamente de esta revolución de la informática, ¿no? Las calculadoras, por ejemplo, los primeros juegos. Entonces, si nos vamos a estas calculadoras que antes utilizábamos, a todo lo que hoy ha revolucionado, pues obviamente nada que ver con todo lo que nosotros conocimos. Incluso al estar revisando esta información, recordé cuando, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Políticas, llevaron las primeras computadoras, ¿no? Bastante grandes, que teníamos que llevar por ahí nuestro disquete para que nos bajaran el programa y que teníamos que andar cargando a todos lados con ese disquete porque si no, no podíamos ingresar a esa computadora. Entonces, pensando en todo eso, nada que ver precisamente con el salto que hoy estamos viendo, ¿no? De esta serie de innovaciones que se han ido generando con las mini computadoras o los computadores personales, los programas de software que hoy se manejan y en general, pues todos estos equipos de telecomunicaciones y más aún cuando hablamos de todo lo que podemos hacer a través de la Internet. Bueno, a final de cuentas, cuando hemos llegado a esta etapa de la revolución tecnológica de la información, estamos visualizando que se abre un nuevo sistema con cada uno de estos, pero que al mismo tiempo cada una de estas va estrechamente interrelacionada con todas las demás. Es decir, hay una tremenda interconexión y expansión. En la expansión siempre van juntas. Estos lazos, bueno, alrededor de todo esto van generando grandes lazos de retroalimentación que lo podemos visualizar dentro de la tecnología y los mercados. Ahora bien, aquí surge una pregunta bastante interesante alrededor de todo lo que se está generando. ¿Cómo podemos saber si realmente hay un salto para hablar de una nueva revolución o si estamos en la misma revolución? Es decir, si estamos dentro de la quinta revolución o como algunos dicen, ya llegamos a la sexta revolución. Para esto, me di a la tarea de revisar nuevamente las investigaciones que hace la doctora, pero ahora buscando algunos de, digamos, sus pupilos que han seguido sus investigaciones y veo que todos concuerdan en el siguiente punto. Para hablar de la diferencia entre revolución tecnológica y todos el conjunto aleatorio de sistemas tecnológicos, lo primero que tenemos que observar si existe esa fuerte interconexión e interdependencia entre esos sistemas de los participantes, que se pueda visualizar en las tecnologías y que también se pueda visualizar en los mercados. Y también si hay una capacidad de transformación profunda que llegue a la economía y a la sociedad. Obviamente, cuando hablamos de la sociedad, vamos a recaer, en este punto de que no toda la población tiene acceso a y por ende se puede visualizar como algo eventual. Sin embargo,
el que llegue a la economía y el que llegue a la sociedad es lo que va a justificar precisamente esta revolución tecnológica, este cambio de revolución, y en ese sentido concreta con que no hemos llegado todavía a la sexta revolución. Esta se estaría dando precisamente con la implementación a nivel mundial de la 5G, lo cual quiere decir todavía falta mucho camino por recorrer. Bueno, hace un rato les comentaba sobre el paradigma tecnoeconómico. Les acabo de mencionar la interconexión e interdependencia en estos sistemas participantes, visible a través de tecnologías, mercados y también a través de la capacidad que se visualiza en la transformación profunda en economía, sociedad, que es lo que justifica, pero también es importante pensar, bueno, ¿en qué nos podemos basar o cómo nos podemos basar para estudiar toda esta quinta revolución, sus causas, sus consecuencias, en sí todo el proceso que se ha estado generando para llegar a esa transformación de industrias, actividades, etcétera? En ese sentido, nos vamos a encontrar con el desarrollo del paradigma tecnoeconómico que se desarrolló utilizando la realidad, todo lo que se había desarrollado en toda la década de los 70s relacionado con esto, y con el cual la doctora Carlota Pérez, a partir de 1985, busca generar un modelo de prácticas óptimas a través de este paradigma tecnoeconómico, y que con este se busque de forma efectiva el uso de las nuevas tecnologías que generen industrias nuevas y que a su vez permitan la expansión de nuevos sectores, y que las industrias ya existentes se reorganicen a partir de todo este conocimiento. En este sentido, se visualiza este nuevo paradigma como una guía para la reorganización y que tiene como objetivo central la generalización o la elevación generalizada de la productividad de las industrias. ¿Quién es Carlota Pérez? Aquí la parte bastante interesante. Es una investigadora de renombre internacional, venezolana, curiosamente. Sin embargo, también la podemos visualizar como conferencista, como consultora internacional, que ha estado trabajando con organizaciones públicas, organizaciones privadas, que ha estado trabajando también con los gobiernos de América del Norte, algunos gobiernos de América Latina, con gobiernos de Europa, principalmente de la Unión Europea, incluso con los países que pertenecen a la OCDE, con la ONU, y también ha trabajado con varias corporaciones internacionales de renombre y que curiosamente pues están posicionadas en toda esta esfera. Otro punto también importante que tenemos que relacionar y que ya lo comentaron mis compañeros con esta quinta revolución. ¿Cuáles son las áreas de la ciencia que se relacionan con esta? Las nanociencias, la biotecnología y la ingeniería genética, además de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la ciencia cognitiva en asociación con las neurociencias. Todas estas o estas cuatro áreas han generado, sobre todo a partir de la primera y sobre todo la segunda década del siglo XXI, una transformación profunda que lo vamos a visualizar dentro de los esquemas de producción global, principalmente en las grandes empresas multinacionales y en las empresas globales. Pero también lo estamos visualizando en la cultura en general de la población. Ahora bien, esto no es algo que se genere a partir del siglo XXI, sino que inicia en la última década del siglo XX, a partir de un mayor conocimiento de la ciencia y un gran avance del conocimiento científico y tecnológico y sobre todo de la innovación.
¿Qué es lo que, bueno, ya haciendo una comparación precisamente de estos avances que se están viendo a nivel internacional relacionados con esta quinta revolución tecnológica, ¿qué es lo que trato de mostrarles en este mapa? Este mapa nos muestra todo el cableado que se tiene a nivel internacional en el fondo del mar, que obviamente está transmitiendo toda la información que nosotros estamos generando a través de la Internet. Lo que quiero que visualicen es hacia dónde tenemos los principales, digamos, centros de poder, porque eso es lo que se está visualizando. A final de cuentas, todo este cableado está llegando a los principales países que tienen las principales redes. Entonces, en este sentido, implica control y poder de quienes, de unos cuantos, de los que tienen el control en la quinta revolución industrial. Recordemos en este sentido todo lo que se ha abordado respecto al espionaje. Y aquí tendríamos que pensar en todas las actividades que generamos a partir del Internet. Nosotros como usuarios, ¿qué estamos dando, qué no estamos dando a todos estos países que tienen el control de este cableado? Todo esto se está utilizando a través de lo que conocemos como las técnicas Big Data, entre otras más, ¿no? Recordemos también aquí un punto importante que se planteó hace poco, que se estaba espiando a los ciudadanos, pero principalmente a los presidentes de algunos países. Recuerden por ahí lo que llegó a mencionar Edward Snowden al respecto, y que incluso por ahí Angela Merkel y Dilma Rousseff plantearon o demandaron que era necesaria una legislación y un control internacional de la Internet para garantizar la privacidad de todos los usuarios de este sistema, ¿no? Dentro de este mapa, lo que quiero que vean son los principales países que tienen el control de las redes comerciales activas de la 5G. Como ustedes se darán cuenta, son muy poquitos. También los países que cuentan con redes comerciales planeadas de 5G, obviamente ahí ya estamos abordando a Europa. Sin embargo, los que ya tienen esas redes son poquitos, entre ellos, por supuesto, Estados Unidos, Corea del Sur, China y Australia. Sin embargo, aquí algo bien importante que hay que rescatar. Corea del Sur es el único país que se puede decir ya tiene la 5G en todo su territorio, puede cubrir todo su territorio, a pesar de que la lucha que hoy día hemos visto entre Estados Unidos y China respecto a la 5G, todavía no cubren el 100% de su territorio, solamente se puede visualizar en algunas ciudades. Sin embargo, bueno, son ellos los que están a la cabeza de toda esta lucha que va relacionado estrechamente con el sistema económico financiero internacional. Aquí la relación y la importancia de la geopolítica que más adelante les voy a comentar. Un punto aquí bien importante que no debemos dejar de lado. ¿Cuál es la importancia que tiene la 5G? ¿Por qué tanto nos estamos metiendo a abordar esta temática? Primeramente porque se habla de que esta 5G tiene una mayor velocidad de transmisión de datos, aproximadamente más de 20 veces de lo que tiene la 4G. Es decir, está manejando altos volúmenes de información y se prevé que con ella siempre vamos a estar conectados. Otro punto importante, se habla de que con la 5G
ya se tendrá el uso de vehículos autónomos. Recordemos incluso que Japón era uno de sus proyectos que iba a echar a andar precisamente en los Juegos de 2020. Bueno, pues por el coronavirus ya no nos mostró su gran capacidad que ha desarrollado hasta este momento, pero imagínense, un vehículo autónomo que ya no necesita de ningún humano, pero ello implica que obviamente no deben de fallar las redes. Imagínense que deje de funcionar como nos deja de funcionar aquí el celular, se queda parado el automóvil y ¿a dónde vamos, no? Esto implica entonces que Japón tiene mucho más de lo que nos ha dicho, porque imagínense, para querer poner en práctica sus automóviles autónomos en este año, nos dice mucho. Otro punto importante, se prevé que con la 5G se dará una interconexión de procesos industriales totales, la automatización total de las fábricas por medio de la robótica y obviamente otro punto que iría en beneficio de la población, el monitoreo de las condiciones de salud. Uno de los ejemplos, que se desarrolle una pulsera que te esté revisando tu glucosa, por ejemplo, que te esté revisando cómo estás con tu presión y que a través de esto tengas que ir al médico para tus chequeos porque la pulsera te está avisando que estás mal en salud, ¿no? Entonces son algunos de los ejemplos. Dentro de esta gráfica, lo que quiero que observen es el pronóstico de conexiones que se tienen para 2025, en donde se habla de que aproximadamente 1.8 billones de conexiones estarán dadas en el mundo y en donde tendremos a la Asia desarrollada conectada con el 50%. Dentro de esta Asia conectada estamos hablando de Corea del Sur, Japón y por supuesto Hong Kong. América del Norte, que estará conectada con el 48%, Europa con el 34%, la Asia en vías de desarrollo, dentro de esta estaríamos hablando de China en general, la India, por ejemplo, y Tailandia, entre otros, conectada con el 22%, los países árabes con el 21%, Rusia con el 12%, y la gran sorpresa, América Latina 2025, a duras penas un 7%. Recordemos, aquí voy a poner el ejemplo de Brasil, porque pues Brasil, a partir de sus principales empresas, principalmente del Estado, tenía una amplia conexión, estaban desarrollándose, no precisamente en la quinta G, pero sí podíamos observar un gran desarrollo dentro de esta quinta revolución a partir de todas las acusaciones que se dieron y toda la crisis que ha tenido que enfrentar Brasil, tanto en lo político, pero sobre todo en lo económico, pues obviamente cae tremendamente en este campo y no hay para cuándo. Entonces, nos vamos a quedar pues bastante atrasados. Para el resto de América Latina, pues solamente ahí estaríamos hablando de un 4%. Y dentro de este esquemita, lo que trato de mostrarles es el total de personas conectadas contra lo que se conoce como el Internet de las cosas o el Internet de los objetos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros observamos y analizamos, lo que trato de mostrarles es que pues realmente hay más objetos conectados que personas. Recordemos que no todas las personas a nivel mundial tienen acceso a las redes, que no todas las personas tienen acceso a Internet. Sin embargo, con una persona podemos tener infinidad de aparatos conectados y eso obviamente nos está mostrando que hay mayores conexiones de lo que las personas están conectadas. ¿Ok?
Bueno, aquí la explicación a grandes rasgos de qué es el Internet de las Cosas se visualiza como la cuarta fase, donde se conectan personas, procesos, datos, objetos que nos permiten la transformación tanto en decisiones como acciones para generar nuevas posibilidades y experiencias. En esta última gráfica, ¿qué es lo que estamos visualizando? Veamos, por ejemplo, 2020. Ahí estamos viendo el total de dispositivos conectados a Internet, el Internet de las cosas, contra, por ejemplo, 2025. Por ejemplo, ahorita tendríamos 30,000 millones de cosas conectadas aproximadamente, mientras que para 2025 vamos a tener un aproximado de 75,000 millones de cosas conectadas al Internet. Nuevamente regresamos al caso de América Latina. En este sentido, estamos viendo que América Latina ocupa el quinto lugar en la conexión de Internet de las cosas, ya que pues va estrechamente relacionado con el desarrollo, con la generación que se ha tenido y la evolución que se ha tenido respecto a la quinta revolución. Si nosotros pensamos y nosotros llevamos todo esto a la geopolítica, la geopolítica que nos serviría para analizar precisamente toda esta dinámica que se está dando en torno a la quinta revolución, nos vamos a encontrar primeramente con que la geopolítica clásica sería la que nos daría los elementos centrales. Primeramente, porque cuando yo reviso toda esta situación, hay 3 países que están enfocándose mucho a la planeación de lo que se va a hacer o no se va a hacer con la quinta G, y que incluso ya tienen planeaciones sin haber sacado al público la 5G, ya están planeando la 6G, que consideran tendrá un mayor impacto en todo el mundo y con lo cual podrán controlar tanto la economía, el sistema financiero, las personas, etcétera. Aquí estamos hablando de la planeación que tiene Japón, la planeación que tiene Finlandia y por supuesto Corea del Sur. Si nosotros observamos la lucha que se ha estado dando a nivel internacional en este sistema económico financiero, en esta guerra comercial entre Estados Unidos, pues obviamente la tenemos entre estos dos, que curioso, estamos escuchando la pelea que traen hoy por hoy de la 5G. Habría que ver entonces cuál es la planeación o cuáles son las planeaciones que han ido desarrollando estos dos o que tienen para seguir manteniendo esa posición que tienen a nivel internacional y cómo piensan mantenerla. Porque obviamente ahorita nos ha demostrado China que tiene el control comercial, que tiene el control, si ustedes quieren, de lo que se denomina el Internet de las cosas. Pero hay que pensar a futuro cuál es el papel que va a jugar el 6G, ¿no? Y en este sentido, recordemos lo que se establece con la geopolítica clásica a través de la planeación. Hay que saber o hay que conocer tu territorio, qué fortalezas tienes, qué debilidades tienes, qué implementar para mejorar. Es decir, un conocimiento del territorio, del espacio, para saber cómo vas a utilizar lo que tienes, cómo vas a controlar también en este sentido al mundo. Hasta ahorita, aparentemente el control del mundo lo tiene y lo seguirá teniendo Estados Unidos a través de lo militar, China a través del aspecto comercial, pero hay que esperar, como les digo, o hay que revisar a fondo todas estas planeaciones que está desarrollando en conjunto por ahí, porque curioso, tampoco van solas,
lo que han estado desarrollando Japón, Corea del Sur y Finlandia. Concluiría con estos puntos. Estamos en una mezcla entre cuarta y quinta revolución tecnológica. Se han originado a causa de una combinación de innovaciones tecnológicas, de creación de necesidades a los consumidores y del interés por obtener mayores ganancias. Es decir, estoy hablando de las empresas multinacionales y de los grandes consorcios globales. Otra conclusión, los estados ven esto como una forma de obtener mayor poder mundial a través del control de la información y el sistema económico-financiero, así como de las personas. Algunos estados tienen una perspectiva más amplia y se han dado a la tarea de investigar en los mayores beneficios para la sociedad. Aquí estamos hablando del caso de Japón, de Finlandia, de Corea del Sur. Esto relacionado con lo que les mencionaba hace un rato, ellos van más enfocados a poder implementar la 6G y obviamente darla a conocer, pero ya con miras a un beneficio a su sociedad, ahora sí que en su conjunto, por las condiciones y por las problemáticas que tienen al interior de su territorio. Lo dejaría hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Blanca. Ay, no sabes, me hace sudar con el tiempo, ya quería, te iba a mandar un aviso. Okay. Disculpe. Muchas gracias. Voy a ser muy breve. Retomaré únicamente sobre lo que comentó Blanca, esta situación de el incremento en la conectividad de las cosas, pero lo interesante a reflexionar aquí es, bueno, si todo va a estar conectado, ¿qué energía va a lograr esa conectividad? ¿No? Les platicaba mi situación de la luz ayer, ¿no? Entonces, eso nos lleva no nada más, bueno, todos vamos a estar conectados, sí, ¿y qué insumo, qué recurso va a proveer de la energía suficiente para mantenernos conectados? Bueno, sin más, voy a darle lectura al currículum, la semblanza curricular del maestro Luis Carlos Ortega Robledo. Él es doctorante del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en estudios en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta institución, de esta misma casa de estudios, docente en la carrera de Relaciones Internacionales en la FES Aragón, ha participado en proyectos PAPIT y publicado 7 capítulos de libros y 6 artículos en revistas especializadas. Actualmente se encuentra coordinando el libro titulado Geopolítica de los hidrocarburos y la seguridad energética en el siglo XXI, bajo el auspicio de la Benemérita Universidad de Puebla. Asimismo, ha sido comentarista en radio y televisión sobre temas internacionales. Carlos, es un honor tenerte con nosotros. Gracias y te cedo la palabra. Sí, muy buenas tardes a todos. Y primeramente quisiera agradecer a todos los que están aquí presentes, pero en particular a la doctora Alba por este gran esfuerzo de llevar a cabo la mesa, a pesar de la contingencia en la cual estamos viviendo en la actualidad. Entonces, bueno, sin más, para dar pie a la ponencia, yo le he titulado La Quinta Revolución Tecnológica y la lucha por el 5G. China irrumpe en América Latina. Entonces, bueno, ustedes pensarán, bueno, hay tantos países, ¿no?, que en la actualidad están compitiendo por quién lleva la innovación o el adelanto tecnológico, pero como en todo sistema, por obvias razones hay unos más avantes, hay unos más adelantados que otros. Y en la actualidad pues tenemos a dos grandes contendientes que están inmersos en esta competencia, que es China y que son los Estados Unidos. Y a lo largo de las presentaciones, de las discusiones que nos han dado los anteriores ponentes, sobre la importancia que tiene América Latina para el desarrollo de la quinta revolución tecnológica, la focalización o el punto de vista en la cual voy a llevar a cabo la ponencia parte de una cosmogonía
geopolítica. ¿Por qué? Porque todos los fenómenos políticos obedecen a una causa llamada, y esta causa llamada es el espacio. O sea, todo se desarrolla dentro del espacio, y aquí uno de los espacios fundamentales pues va a ser el espacio latinoamericano. ¿Por qué cuestión? Pues por obvias razones, como lo voy a ir desarrollando a lo largo de la ponencia, los recursos naturales, pero principalmente recursos estratégicos, como es el petróleo, como es el agua, como es, por ejemplo, el caso del litio, pues van a ser los insumos o la materia prima fundamental para llevar a cabo el desarrollo de esta tecnología, ¿no? La gran quinta revolución o la revolución tecnológica. Entonces, bueno, a lo largo de los años, sí me gustaría comenzar dando una pequeña introducción. Hay que tener en cuenta que una de las bases de la geopolítica es comprender el presente para tener previsiones sobre el futuro, pero estas previsiones para el futuro, comprendiendo el presente, no se pueden entender si no conocemos lo que es el pasado, ¿no? Entonces, o sea, a lo largo de la primera revolución industrial, que comienza con la máquina de vapor o los productos ya mecánicos como los telares, por ejemplo, pasando por la segunda revolución, que es la del petróleo y el gas, y la tercera revolución industrial, que es la que tiene que ver con la tecnología, el internet y las telecomunicaciones, y esta cuarta que tiene que ver con la robótica y la nanotecnología. Pues todo este proceso lo que nos ha enseñado a lo largo de la historia es que cada vez hay una menor participación de lo que va a ser la mano del hombre en los desarrollos productivos. Hay que tener en cuenta que la primera revolución industrial, que comienza a mediados finales del siglo XVIII, pues va a ser la base de la economía moderna, ¿no? De hecho, no va a ser gratis que Adam Smith en 1776 escriba su famosa obra, ¿no? El libro de la riqueza de las naciones. Entonces, la revolución industrial no solamente va a ser el desarrollo de la economía moderna, primeramente de lo que va a ser el mercantilismo, sino va a ser los cimientos de lo que es el capitalismo, ¿no? Entonces, esto que trajo la segunda revolución industrial, pues junto con el capitalismo, también va a traer el surgimiento de las urbanizaciones, ¿no? El desarrollo de las grandes ciudades y principalmente el surgimiento de la clase media, ¿no? Esta clase media que en la actualidad es la que se encuentra tambaleando con las crisis económicas. Una de ellas pues, es la que ya estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Entonces, cada una de estas revoluciones ha tenido una base o un cimiento. El día de ayer, algunos de los ponentes dentro de las discusiones se mencionaba sobre la división internacional del trabajo, y yo creo y apoyo muchas de las tesis de investigadores, principalmente investigadores latinoamericanos, que la división internacional del trabajo no se da con el surgimiento del capitalismo, sino se da mucho tiempo atrás, ¿no? La segunda revolución, perdón, es que aquí también se estaba teniendo problemas con la presentación. Bueno, como les mencionaba, la División Internacional del Trabajo no solamente como les repito, no surge con lo que es el desarrollo del capitalismo, sino apoyando las tesis de muchos investigadores latinoamericanos, entre ellos el connotado Ramón Gros-Fogel, menciona que esta división del trabajo surge principalmente cuando se llega a la colonización del continente americano. ¿Qué quiero decir con esto? Que sin la colonización, no el descubrimiento de América, porque eso también es otro tema que tendríamos que discutir, que los europeos descubrieron América, cosa que es totalmente falso. Lo que sí hicieron fue colonizar, y con la colonización y la explotación de la mano de obra, pero no solamente de la mano de obra, sino de los recursos naturales, es que se explica esta primera división internacional del trabajo, y posteriormente lo que van a ser los cimientos para el desarrollo
del capitalismo. Hay que tener en cuenta que el protestantismo, hay que recordar que Adam Smith era un calvinista, las tesis del protestantismo y con ellas el desarrollo del capitalismo no se van a entender sin esta explotación de la mano de obra y de los recursos naturales del continente americano, ¿no? Y con ello lo que va a ser también el desarrollo del comercio internacional. Hay que tener en cuenta que antes de la colonización del continente americano en 1492, quienes dominaban el comercio era el mundo islámico y eran principalmente los chinos. Con el descubrimiento de América, lo que van a hacer los europeos es agrandar su territorio, ¿no?, en 5 veces, y con ello todo lo que ello representa, ¿no?, una gran riqueza demográfica, una gran riqueza o vastísimos recursos naturales que, como les repito, van a dar origen al desarrollo primeramente del capitalismo europeo y posteriormente el capitalismo global y posteriormente la revolución industrial, ¿no?, principalmente con la caída del sistema feudal español en el siglo XVII y el desarrollo del capitalismo primeramente de los Países Bajos y posteriormente británico, del cual lo van a heredar los norteamericanos, es que surge y se van a desarrollar lo que va a ser la revolución industrial, como les repito, que va a ser la base del origen del capitalismo, ¿no? Este ciclo de producción y de consumo, porque hay que tener en cuenta que uno de los aportes que va a dar la América Latina al desarrollo de la revolución industrial y del capitalismo, pues va a ser recursos naturales para la producción de X producto, pero también la base del capitalismo, que va a ser el papel moneda, ¿no?, el numerario metálico, ¿no? El 70% solamente para mencionar de la plata que se explotó en lo que va a ser el continente americano, principalmente las minas del Potosí, las del Bajío en México, pues van a parar hacia lo que va a ser el mercado asiático, ¿no?, principalmente lo que es China. Entonces, bueno, estas bases, ¿no?, uno se pensará que, bueno, los europeos han sido el epicentro del desarrollo económico, del desarrollo tecnológico, junto con la revolución industrial, pues viene posteriormente la segunda revolución, la tercera, etcétera, etcétera. Pero aquí viene el papel de China. Uno pensará que China comienza a tener su desarrollo económico, comercial y tecnológico a partir de la década de los 70 con la famosa revolución o las famosas reformas de Deng Xiaoping, y de ahí para adelante, ¿no?, la entrada de China en el 2001 a la OMC, etcétera, etcétera. Pero China tiene una gran tradición milenaria y no solamente es una región rica en cultura, sino lo va a hacer también en desarrollo tecnológico. Curiosamente, aquí hay que tener en cuenta que el capitalismo europeo como tal se va a consolidar en el siglo XIX, que es cuando comienzan los europeos a desarrollar, a utilizar, el papel moneda, y a finales del siglo XVII lo que va a ser la revolución industrial. ¿Por qué cuestión? Porque hacia el año 1500 y hasta el 1800, los que van a dominar el mercado mundial, la producción mundial, van a ser China, la India y el mundo islámico, ¿no? Van a controlar, por ejemplo, a finales del 1800, casi supone el 80% de la producción mundial. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que China, en términos tecnológicos de innovación, ha tenido una gran, tiene una base histórica importante que hay que analizarla para comprender la pugna que están teniendo en la actualidad por la quinta revolución tecnológica, pero principalmente por el 5G. ¿Por qué? Porque los europeos, sin los avances que van a tener los chinos, pues no van a tener no van a poder cimentar lo que van a ser las bases de su revolución industrial. ¿Qué quiero decir con esto? Que sin el espacio americano, ¿no?, principalmente de la América Latina y en particular de Mesoamérica, y el conocimiento chino,
pues no podríamos comprender, ni mucho menos imaginar el desarrollo industrial y económico que van a tener los europeos a partir del siglo XVIII y hasta la actualidad, ¿no? La dinastía Ming, por ejemplo, ya había desarrollado, ¿no?, esta precocidad tecnológica, la famosa revolución industrial. ¿En qué sentido? Que en el siglo VI ellos ya tenían el papel, en el siglo IX ya utilizaban el papel moneda, que es la base del capitalismo, en el octavo la imprenta, en el noveno van a utilizar la pólvora, importante para el desarrollo del sector militar, y para el siglo noveno ya van a tener un desarrollo en términos de la industria del hierro. De hecho, Adam Smith en su texto menciona mucho el papel de los grandes productores, de los productores chinos, y un texto que que desarrolló el profesor Enrique Dussel, que lleva por título Geopolítica del Conocimiento. Él menciona que los ingleses, para desarrollar sus primeras factorías en lo que van a ser los puertos de Liverpool, en Inglaterra, pues los van a desarrollar con asesores chinos. ¿En qué sentido? Que van a ser los chinos, ¿no?, llevados a la Gran Bretaña, los que van a asesorar, ¿no?, para cimentar las bases de lo que va a ser la revolución, ¿no?, la primera gran revolución industrial, o por lo menos la revolución industrial que registra la historia universal, ¿no?, o sea, la historia europeísta o eurocentrista. Inclusive el concepto del laissez-faire también tiene que ver con una traducción que se tenía de los chinos, que habla con relación al taoísmo de estas fuerzas contradictorias. Entonces, el papel de China en el caso de la historia, ¿no?, del desarrollo de la innovación tecnológica, y con ella también del capitalismo, pues tiene bases, o tiene sólidos sustentos. Por ello, yo me he dado a la tarea, ¿no?, de analizar lo que es la importancia que juega América Latina para el desarrollo de la tecnología, partiendo del concepto de la geopolítica, ¿no? Porque, como lo repito, la geopolítica entre sus cosmogonías, entre sus fundamentos, entre sus pilares, pues apunta a entender la relación que tiene el espacio y la política, o por lo menos la relación que hay entre geografía y política, y con ello entender qué hay detrás de toda esta relación. Y bueno, dentro de esta ponencia sería muy atrevido de mi parte dar un concepto general de lo que es geopolítica, porque bueno, un concepto global, ¿no?, como tal, no existe. ¿Por qué cuestión? Porque así como cada persona tiene sus propias características particulares, asimismo lo tienen los estados. Lo que sí tiene la geopolítica es una esencia, ¿no?, una esencia general, ¿no? Y a mí me gusta mucho un concepto que da Yves Lacoste, que va a ser también inclusive uno de los padres que va a cimentar lo que posteriormente va a ser la geopolítica crítica, que él menciona a la geopolítica como aquella disciplina que designa un método para estudiar los conflictos sociales en relación a su espacio, ¿no? Entonces aquí tenemos un primer factor de discusión, que son los conflictos sociales con relación al espacio. Entonces, si esto lo trasladamos a la pugna por el 5G y por la competencia dentro de la quinta revolución tecnológica, es que tenemos actores sociales, en este caso entes estatales, Estados Unidos, China, aunque juegan también otros actores en un segundo renglón, como por ejemplo la Unión Europea, la India, Rusia, y tenemos un espacio que es el continente americano, en específico la región o la subregión latinoamericana, que no solamente funge como una región de mercado, ¿no?, que como ya lo mencionó la maestra Blanca, en el desarrollo del 5G no tiene una proyección
muy amplia. De hecho, se tiene pensado que la quinta revolución tecnológica comienza alrededor del 2035 o del 2045. No, o sea, no es tanto la importancia con relación al mercado, aunque no hay que dejarlo de lado. O sea, América Latina responde mucho a la cuestión del consumo de productos tecnológicos, pero en general lo que resalta la importancia del espacio latinoamericano es los recursos naturales, como les acabo de repetir, ¿no? La América Latina, como lo vamos a ver más adelante, tiene los 3 recursos fundamentales para llevar a cabo cualquier desarrollo tecnológico industrial, que es el agua, que es indispensable para todo, el petróleo, que por lo menos lo que dice la Agencia Internacional de Energía va a ser el principal hidrocarburo hasta el 2055, y los metales, ¿no? En este caso, para el desarrollo del sector de la tecnología, de la telefónica, por ejemplo, y de los autos inteligentes, de los autos eléctricos, es la cuestión del litio, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos principales los 2 factores que menciona la geopolítica, los conflictos sociales con relación a la lucha en relación al espacio y todo lo que concierne a la lucha de poderes o de influencia sobre los territorios y las poblaciones en que ellos viven, por lo que la observación del territorio, ¿no? O sea, en este sentido, el territorio va a ser la base de estudio de la geopolítica, ¿no? Entonces, la geopolítica estudia lo que va a ser el espacio, la importancia del territorio y cómo estos factores geográficos, entre ellos lo que es el espacio y sus recursos, pueden aportar para el desarrollo de los estados, ¿no? Entre ellos el poder de los mismos. Entonces, China a lo largo de la historia pues, va a tener una participación, como les repito, bastante importante dentro de la economía mundial. De hecho, si nosotros observamos, antes de la década de los 90, China no aparecía dentro de los 10 países dentro de los 10 países en términos del PIB a nivel mundial, ¿no? Ahora, si nosotros vemos las tablas que emite el Banco Mundial, podremos encontrar que China se encuentra en el segundo lugar en términos del Producto Interno Bruto e inclusive muchos analistas, muchos economistas, incluidos muchos de ellos economistas británicos, ponen a China como la principal potencia económica en términos del PIB a nivel nominal, ¿no? O sea, en este sentido, la capacidad de compra que tiene cada ciudadano. Y esto se debe pues mucho a las políticas que han implementado los chinos, que posteriormente me gustaría compararlas con las que tienen los países latinoamericanos, principalmente con lo sucedido el año pasado en Bolivia. ¿Por qué? Porque ellos se han ellos han desarrollado un proyecto que lleva por nombre 2050, en los cuales ellos se visualizan ser la principal potencia económica para ese periodo, pero no solamente la principal potencia económica, sino también la principal potencia militar y también la principal potencia en términos políticos, ¿no? Que ahí, bueno, está un poco discutible porque tenemos un sistema socialista que le gusta mucho esta cuestión, ¿no? Le gusta jugar mucho con el libre comercio. Lo que sí es una realidad es que China ya es un jugador importante, ¿no? Dentro de las relaciones internacionales y por lo menos en la región del Asia ya es el principal actor económico. Entonces, esta es la gráfica que ustedes están viendo. Es una gráfica que desarrolló un economista, August Mensif, en el cual se vislumbra, si ustedes no sé si alcanzan a percibir todos los que nos están escuchando y viendo, viene una tabla en el cual se muestra el periodo de tiempo que va desde el siglo V hasta el año 2350, ¿no? Y como ustedes pueden apreciar, a partir del 2000, de finales de la década de los 90 y principalmente con inicios de este siglo XXI, China comienza a despuntar junto con la India como la principal potencia económica, mientras la Unión Europea y los Estados Unidos vienen en declive. Y eso es lo que en este sentido explica mucho lo que es la América Latina, ¿no? Porque la América Latina, lo que están haciendo los norteamericanos en la actualidad es volver a renombrar esa doctrina Monroe para apoyarse de sus recursos naturales y
desarrollar productos tecnológicos para competir en este sentido con lo que son los chinos y también con lo que son con lo que es la India. Entonces, en esta gráfica que se titula Potencias económicas tradicionales o históricas, como nos podremos dar cuenta, ¿no? Del 2020 al 2050, la principal potencia económica, y repito, es una fuente auspiciada por el Fondo Monetario Internacional de un economista inglés, establece que China junto con la India van a ser las principales potencias económicas. De cierta manera, este conflicto tecnológico en términos geopolíticos y en particular en la relación de América Latina, explica mucho por qué es tan importante el subcontinente latinoamericano. ¿Por qué? Porque se ha cambiado, ¿no?, los centros de poder económico global del Atlántico, ¿no?, que el Atlántico comienza a tener fuerza con la colonización americana en 1492, y que es lo que hace importante primeramente a España y posteriormente a la Gran Bretaña y finalmente a los Estados Unidos, ¿no? Ese centro económico o ese centro de gravedad de la economía global ahora se está pasando. Ustedes pueden ver el traslado de los centros de gravedad a través de los años. Ahora estos centros de poder económico los tenemos en el Asia-Pacífico. En la actualidad el Asia-Pacífico concentra más o menos aproximadamente el 60% del PIB a nivel global, ¿no? Y es en esta región donde estos dos grandes estados, los Estados Unidos y los chinos, se están disputando. Y en este sentido, el continente americano pues, juega un papel fundamental. ¿Por qué cuestión? Porque el continente americano, y en particular la región latinoamericana, está en el centro, ¿no?, de los dos grandes océanos, que es el Atlántico y el Pacífico. En este sentido, está en el centro de los dos grandes actores globales en términos de la competencia económico-tecnológica, que son China y los Estados Unidos. Entonces aquí, como lo diría uno de los geopolíticos clásicos alemanes, Ratzel, la importancia de un Estado, ¿no?, y de una región radica no solamente en su espacio con relación al valor de sus recursos, sino también al valor de su posición con relación al valor de la ubicación donde está ubicado, ¿no? Y en ese sentido, la región sublatinoamericana se encuentra en el centro, ¿no?, en el centro del mundo, ¿no? Estamos en el centro de los dos grandes océanos, y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque el 90% de la economía mundial se mueve a través del transporte marítimo, ¿no? Y la mayor parte, como lo mencionaba la maestra Blanca, ¿no?, la mayor parte de los cables de fibra óptica para llevar a cabo el desarrollo de las comunicaciones y de las telecomunicaciones se encuentran en el fondo de los océanos, ¿no? Y principalmente dentro de estos dos océanos que son los más importantes. Y de ahí radica también en términos de posición la importancia de la región latinoamericana. Ahora, ¿cuál es la importancia de la quinta revolución tecnológica? No voy a ahondar mucho en esto porque es lo que prácticamente se ha venido hablando a lo largo de las presentaciones anteriores. Lo que sí se puede apreciar de esta quinta revolución tecnológica que se espera comience ya en pocos años, ¿no?, en la década de los 30, es este traslado, ¿no?, de la mano del hombre a las máquinas, ¿no? O sea, hay una sociedad que hay una mayor digitalización de la industria y con ello un mayor desplazamiento de lo que son, por ejemplo, los trabajadores, ¿no? Que eso lo venimos viendo pues, desde las primeras grandes revoluciones, ¿no? El Fordismo, por ejemplo, el Taylorismo explican mucho esto que les estoy comentando, pero con esta quinta revolución tecnológica viene a profundizarse con mayor, viene a marcarse mayor uso de la inteligencia artificial. Inclusive muchos sociólogos han hablado de que hay que volverse a configurar un nuevo contrato social, donde ya no solamente estén insertadas lo que son personas, sino también todo este desarrollo de la tecnología, ¿no? De una mayor inteligencia artificial que se está desarrollando. Y cuando uno recuerda, por ejemplo, esta famosa política que lleva el mismo nombre de inteligencia artificial, pues que no nos caiga de extraño, ¿no?, que en los próximos años, ¿no?, esto se pueda convertir
en una realidad, ¿no? Entonces, esta quinta revolución tecnológica ha traído una mayor digitalización, ya lo mencionaba la que me antecedió, hay mayores dispositivos, ¿no? Que personas. Ahora, a través de un dispositivo se pueden desarrollar grandes transacciones mercantiles, ¿no? Mensajes de corte político, declaraciones, por ejemplo, el desarrollo y la manipulación, por ejemplo, de armas, muchas de ellas de destrucción masiva. Entonces, los dispositivos con la quinta revolución tecnológica van a tener un importante desarrollo. Otra de las características que tiene la quinta revolución tecnológica es que, si bien ya con el desarrollo de la globalización a finales del siglo XX había una hiperdependencia, con la quinta revolución tecnológica esto va a incrementar, ¿no? Ahora no hay ningún espacio del globo terráqueo que no esté interconectado, ¿no? O por lo menos, si todavía existen en algunas aldeas, ¿no? Por ejemplo, africanas, de la Amazonía, con el desarrollo de la quinta revolución tecnológica, estos espacios van a venir a reducirse cada vez más, ¿no? Entonces, también con ello se pretende una mayor integración de los sistemas computacionales con los biológicos. ¿En qué sentido? De que inclusive las máquinas van a poder replicar, ¿no? Nuestros propios sistemas neuronales, ¿no? Se va a poder transportar la memoria colectiva, por ejemplo, ya en un chip, ¿no? Ya un chip, ¿no? Una pequeña cosita va a contener una gran cantidad de información, ¿no? Que, como ustedes saben, ¿no? El famoso dicho, quien tiene la información o quien controla la información tiene el poder, ¿no? Entonces, esta quinta revolución tecnológica va aparejada con todo esto que les acabo de mencionar, y principalmente con el 5G, ¿no? Que es la generación telefónica y del Internet, que va a ser, ¿no? O se pretende que sea 100 veces, ¿no? 100 veces más rápida que la 4G que tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces, esta quinta revolución tecnológica pues, nos va a traer, ¿no? Grandes cambios en términos políticos, económicos, sociales. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, con el mercado virtual. De hecho, se espera que en el 2040 el 95% de las compras, ¿no? Compraventa de productos, servicios, de lo que sea, se realicen a través del Internet, ¿no? O sea, sean compras virtuales o compras en línea. De hecho, del 2017 al 2020 se ha triplicado lo que es el famoso e-commerce o el comercio virtual. Ahora, ¿cuál es la importancia de quien controle la red? Y por qué es importante tanto para los chinos como para los Estados Unidos, y en general debería de ser importante para todos los gobiernos. ¿Por qué? Porque con esta nueva red de 5G se va a estar utilizando capas de software, ¿no? Que se van a estar actualizando constantemente, ¿no? Entonces, la cantidad de información que se va a estar manejando, pues va a ser masiva, ¿no? Entonces, quien controle las redes, ¿no? Por eso ahí está la competencia, va a controlar este flujo de información, y por ello va a poder cambiar, redirigir y copiar datos sin que el usuario tenga idea de lo que está sucediendo. O sea, se van a poder estar, ¿no? Filtrando información, robando información de América Latina hacia China, etcétera, etcétera, ¿no? Que ese es uno de los grandes debates que se tienen en los Estados Unidos, y por cual el gobierno del presidente Donald Trump ha prohibido el uso, ¿no? de los sistemas que estableció Huawei, ¿no? Entonces, con el control de la red, lo que se va a hacer es interceptar todas las comunicaciones, inclusive las militares, las gubernamentales y las corporativas, y con ello pues, puede ocasionar un gran shock, no solamente económico, sino en general una gran crisis política, social, etcétera, etcétera. Entonces, por eso aquel país que domine la red del 5G obtendrá una ventaja económica, de inteligencia y principalmente militar durante este presente siglo, ¿no? El siglo XXI lo poco que nos ha mostrado es que en la actualidad las guerras, ¿no? Ahora las guerras son virtuales. Entonces, el papel de China es importante, ¿no? Y es formidable el gran salto tecnológico que ha hecho. Si ustedes pueden percibir la gráfica que les estoy mostrando en este momento, China, hasta antes de la década de los 90, no figuraba con relación a la participación total de generación de patentes, ¿no? Estaba Corea del Sur, Estados Unidos, Europa, y si ustedes ven ya en el 2015,
el total de patentes que está desarrollando China, ¿no? Representa casi el 40%. Estamos hablando que casi la mitad de las patentes generadas en el mundo las está desarrollando China. O sea, China ya no es aquel estado que fabricaba chucherías, ¿no? Productos de mala calidad, ¿no? Ahora los productos de China, ¿no? Vienen con esta marca del Created by China, que tienen o que significa productos de alto valor agregado o de alto valor tecnológico. Y eso es principalmente lo que les está preocupando a los norteamericanos. Ahora, quien controla el desarrollo tecnológico pues va a controlar el desarrollo militar, el desarrollo económico, etcétera, etcétera. Pero este desarrollo económico, por obvias razones, necesita de los recursos naturales. Con el desarrollo tecnológico de China, ¿no? Su estado, ¿no? Sus empresas han requerido un aumento de un 35% adicional de bienes para poder seguir desarrollando todo este sector. Ahora, ¿cuál es la importancia de América Latina como espacio estratégico, ¿no? Pues ustedes ya sabrán, ¿no? O sea, América Latina es una de las regiones, quizá la región más rica en términos de recursos naturales. De los 10 países con mayor megabiodiversidad, 7 se encuentran en la subregión latinoamericana, ¿no? Entonces, en este mapa lo que podemos ver, ¿no? Es los recursos estratégicos con los que cuenta el continente: biodiversidad, petróleo, ¿no? Tenemos el gas, minerales y principalmente agua, ¿no? Si en el siglo XX las guerras fueron por el petróleo, las del siglo XXI van a ser por las del agua, porque el agua es imprescindible, ¿no? No solamente para producir cualquier producto, porque sin agua no se puede producir nada, ¿no? Sino para la supervivencia de la comunidad o de la sociedad mundial, ¿no? Entonces, América Latina, ¿no? Explica mucho la importancia que tiene para el desarrollo tecnológico. Entonces, ¿qué es lo que es importante? El dominio de la América Latina, que con tan solo el 7% de la población mundial, ¿no? Dispone, según estudios, de entre el 40 y el 45% del agua dulce, y además cuenta con el país que dispone con las mayores reservas probadas de petróleo, tanto convencional como no convencional, que es Venezuela, ¿no? Y junto a este país venezolano, vienen otros países, como por ejemplo las reservas del litoral paulista en Brasil, o las reservas, ¿no? En la cuenca del Golfo de México que tiene o que presenta nuestro país, que hasta hace poco se acaban de descubrir importantes yacimientos de petróleo. De hecho, el 60% de las reservas de petróleo que tiene nuestro país se concentran principalmente en las aguas del Golfo de México, que son principalmente en aguas o que se ubican en aguas profundas, ¿no? Pero así como México y Venezuela, también los tiene el Ecuador, los tiene Colombia, los tiene Perú, los tiene Argentina, que son estados que curiosamente se han estado moviendo, ¿no? Entre la izquierda y la derecha, ¿no? Actualmente tenemos un México y una Argentina con gobiernos de corte de izquierda, pero tenemos, por ejemplo, Colombia, Ecuador, Perú, con gobiernos, y junto con Brasil, con gobiernos de derecha, ¿no? Entonces, también una peculiaridad del continente americano es esta cuestión, ¿no? De qué tanto las ideologías, tanto de izquierda y de derecha, que ese concepto ya queda muy desfasado y ni se debería de utilizar, pero bueno, qué tanto estas ideologías políticas influyen en la pugna y en la competencia por el desarrollo tecnológico, que como ustedes se podrán ir dando cuenta, pues se van hilando, ¿no? Un acercamiento, por ejemplo, de Venezuela, ¿no? En su momento del Ecuador con el gobierno chino, ¿no? Y en su momento también del Brasil. Y ahora, por ejemplo, tenemos a un Brasil a un Ecuador y a un Perú muy apegado al gobierno norteamericano, ¿no? Entonces, pues esto explica también un poco los juegos que se están desarrollando dentro de la región. Y hay algo muy importante, que el continente americano concentra uno de los principales, o el pulmón más importante del mundo, que es la cuenca amazónica o la cuenca del Guaraní, que solamente para darles este dato, equivale a la mitad de la biodiversidad de la Tierra, ¿no? De la cual se van a desprender las más dinámicas industrias de nuestra época, ¿no? Que es la biotecnología, la ingeniería genética y la industria farmacéutica, ¿no? Que son 3 de los grandes sectores, ¿no? Con los cuales se inserta esta quinta revolución tecnológica. 7 de los 10 países con mayores reservas y producción de minerales estratégicos
se encuentran en el continente. Entonces, esto es la importancia que tiene el continente americano. Y ya para ir cerrando, pues sí me gustaría mencionar tan solo como, como ejemplos lo que pasó el año pasado con este intento de golpe suave en Venezuela, ¿no? Con la proclamación de Guaidó, y lo que pasó a finales del año pasado con el golpe de Estado que se dio en Bolivia. ¿Por qué? Porque ustedes hay que vislumbrar que la relación, que para entender la política y los juegos de poder en la región latinoamericana hay que entender también qué está pasando en el mundo, ¿no? Hace 2 años salió un artículo en el New York Times donde se hablaba, ¿no? Había una llamada de atención por parte de los centros de inteligencia, los famosos think tank en los Estados Unidos, hacia el gobierno de Donald Trump, de por qué se estaba preocupando tanto por regiones tan alejadas como el Medio Oriente y estaba descuidando, ¿no?, la América Latina, que durante años, décadas, siglos, ¿no?, ha sido su principal, ya lo llamarían muchos latinoamericanistas, entre ellos Eduardo Galeano, el patio trasero de los Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque tantos los norteamericanos se preocuparon por las cuestiones del Medio Oriente, la guerra de Siria, por poner un ejemplo, que descuidaron la región de Latinoamérica, entre ellas la región de la cuenca del Caribe, que incluye a Venezuela, los países centroamericanos, ¿no? Porque pues, tenemos, por ejemplo, una influencia importante de chinos en la región del Istmo centroamericano, por ejemplo, Nicaragua, en Costa Rica, no se diga en Cuba, junto con los rusos que también ahí andan participando. Entonces, bueno, más el desgaste estratégico que ya presentaron los norteamericanos en el Medio Oriente, porque si algo explica la guerra de Siria es que quienes ganan esa guerra pues, son los rusos, ¿no? Junto con el apoyo que también le dan los iraníes y los chinos, ¿no? De manera indirecta. Entonces los norteamericanos se tienen que volver a replegar en esta región. Y solamente para darles un dato, el petróleo, si bien hay una transición de los energéticos hacia fuentes renovables, más sustentables, los hidrocarburos por su factibilidad, ¿no? En términos de movilidad, en términos económicos, pues va a seguir siendo un insumo fundamental. Y no es lo mismo en términos, por ejemplo, de logística, transportar el petróleo, ¿no? del Medio Oriente, que lo tienen que pasar, por ejemplo, por el canal de Suez, que ya no tiene calado para transportar estos grandes buques de última generación, o por el estrecho de Bab el-Mandeb, donde está ahí una revuelta con los Houthis, apoyados por las milicias chiitas iraníes, ¿no? Que traerlo, ¿no? Que se tarde inclusive 35 días más, y todo lo que ello conlleva en términos de coste de flete, de incertidumbre, etcétera, etcétera, que por ejemplo traerlo de las cuencas venezolanas, ¿no? Que para llegar, por ejemplo, al puerto de Houston se tarda en promedio de 3 a 4 días, ¿no? Entonces, pues, la América Latina, en términos del desarrollo industrial y tecnológico, pues juega un papel fundamental, ¿no? Y aquí les muestro este mapa. Yo creo que muchos de ustedes ya lo han de haber visto anteriormente, ¿no? O sea, la movilidad que tiene mover los productos, por ejemplo, de Colombia, de Venezuela, a los Estados Unidos, o del mismísimo México, Estados Unidos, que traerlo, ¿no? Del Medio Oriente, con todos los riesgos que ello conlleva. Y finalmente, ya para cerrar, la cuestión de Bolivia y el famoso golpe de Estado, ¿no? La clave para garantizar la transformación de la matriz energética y el patrón tecnológico. Ahora, para ya dar también paso a preguntas y respuestas y ya no acaparar mayor tiempo, ¿cuál es la importancia de Bolivia? Pues entre ellas el gas, pero en la actualidad el litio. ¿Por qué es importante el litio? Pues principalmente porque se utiliza para la generación de acumuladores eléctricos, que estos son fundamentales para retener la energía generada, ¿no? La doctora Alba hablaba ayer de lo de la luz, ¿no? Entonces estos acumuladores eléctricos pues van a responder y a solucionar muchos de estos problemas, ¿no? También es fundamental para el desarrollo de las baterías de litio, ¿no? Para la creación de autos eléctricos, que de hecho Bolivia, dentro de la región latinoamericana, fue el único país dentro del gobierno de Evo Morales que una empresa nacional desarrolló un auto
¿no? Con un auto eléctrico, ¿no? Entonces, y bueno, entre los beneficios que tiene el litio es que es importante para la generación de las baterías que son utilizadas para los dispositivos eléctricos portátiles, como son los celulares, computadoras, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál fue el gran error de Evo Morales? En el 2009, a través de su constitución, nacionalizó los recursos naturales declarados con carácter estratégico y que van a ser manejados solamente por el Estado. Entre ellos desarrolló una serie de empresas estatales que comenzaron a entrar en alianzas, por ejemplo, con países como Alemania, ¿no? Y países como China, ¿no? En las cuales las empresas estatales iban a tener, ¿no? El control, lo que es los yacimientos de litio boliviano, la mayoría de las acciones de la exploración, explotación y producción de litio. ¿En qué sentido? Que toda la cadena de producción ellos establecieron 3 fases, ¿no? Primeramente el desarrollo de commodities de litio, pues la segunda fase el desarrollo de commodities industriales y la tercera fase ya la exportación de estos productos. Pero toda la producción iba a estar controlada mayoritariamente por esta empresa estatal boliviana, y toda la cadena de producción se iba a quedar, ¿no? Se iba a quedar en Bolivia. Entre ellos iban a producir grandes productos para el desarrollo de la alta tecnología, como es el hidróxido de litio, que es fundamental, ¿no? Para el desarrollo de la nanotecnología, ¿no? También se iban a producir los sulfatos de hidratos, de cobalto, de níquel, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, junto con este error, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que cometió Evo Morales fue nacionalizar, ¿no? Desprenderse de la histórica manipulación o injerencia norteamericana y diversificar su sector productivo, dándole juego a los sectores estratégicos, pero que fueran controlados por empresas nacionales. El ejemplo que nos trae Bolivia es que es un país latinoamericano que no solamente controla sus recursos naturales y los explota de acuerdo a sus necesidades, sino además de eso, y sin ningún tipo de ayuda de los Estados Unidos, se inserta en el mercado del litio como actor clave. De hecho, son pocos los estados que producen este recurso estratégico, ¿no? Bolivia, junto con Argentina y Chile, controlan el 80% más o menos de las reservas de litio, pero a diferencia de Argentina y Chile, ¿no? Esta exportación de commodities mineros están generando un gran valor agregado, cosa que no se hace, por ejemplo, en la Argentina y en Chile, que solamente exportan la materia prima, ¿no? Porque en Bolivia se está creando este producto manufacturado o este producto final, como son las baterías o como hubieran sido los autos eléctricos. Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí dejo la participación. Si hay alguna pregunta, pues ya las contestaremos a continuación. Y muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Un aplauso también para ti. Muchas gracias. Y bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Es para mí un poco complicado cortar las ideas de los ponentes. Sé que mis amigos son algo parlanchines, ¿no? Empezando desde la primera mesa. Pero bueno, nos damos cierto margen para poder trabajar estos tiempos y que no se vean ellos interrumpidos en sus ideas. Le ofrezco, antes de empezar con las preguntas y respuestas, quiero ofrecerle una disculpa a José Manuel Perusquia Pichardo, porque quedó una pregunta pendiente el día de ayer. También al doctor Abdiel, ¿no? Abdiel Hernández quedó una pregunta pendiente, y a Samuel Díaz. Las preguntas que nos plantean las visualizo como de tipo general, ¿no? Estas cuestiones del internacionalista, estas cuestiones sobre el papel de la región, si realmente estamos aptos para esta quinta revolución, o lo que nos comentaban sobre el principal energético, ¿no? En esta etapa. Si me permiten, voy a posponerlas para el final de las mesas, para el día de mañana, y ahorita daré lectura a las que me llegaron con Blanca y con Carlos.
En este sentido, tenemos la pregunta de Carlos Andrés del Ángel. Pregunta, ¿qué opinión, para la maestra Blanca, qué opinión le merece el postulado de Polgatti en cuanto a diferencias y las coincidencias que hay entre los postulados de los paradigmas geopolíticos? Gracias. Paso rápidamente a dar mi opinión. Me parece un estudio bastante interesante porque recordemos que hoy podemos visualizar una geopolítica crítica y una geopolítica clásica. Y en este sentido, siempre que nos enfocamos a los estudios de la geopolítica crítica, pareciera que los estudios de la geopolítica crítica, pareciera que los estudios de la geopolítica clásica ya no vienen a colación con la realidad internacional actual. Sin embargo, cuando nosotros revisamos este documento de Polgatti, llegamos a ciertos elementos que yo también pude visualizar en mi estudio de investigación del doctorado respecto al caso de Brasil con su proyecto nacional. Dentro del cual observamos que la geopolítica clásica sigue siendo fundamental porque toma como base el conocimiento de tu territorio, el conocimiento de tu espacio, es decir, necesitas tener conocimiento de tu territorio o de tu espacio, ver qué fortalezas tienes, qué vulnerabilidades tienes y con base en ello generar planeaciones en los sectores que consideres más vulnerables o que puedas o tengas la necesidad de desarrollar para que se pueda dar un crecimiento o un mayor crecimiento al interior de tu país, y si esto te permite llegar al desarrollo, quizá con esto puedas incluso tener un mayor posicionamiento internacional. Si nosotros revisamos las acciones que se desarrollaron en Brasil, sobre todo con el gobierno de Lula, y vemos la gente que estuvo en su gabinete, que algunos tuvieron un acercamiento especial con los estudios geopolíticos, pues nos deja un poquito más claro el por qué Brasil se posicionó en esta etapa del gobierno de Lula da Silva. Entonces, retomando lo que nos aborda por ahí Polgatti, pues tiene toda la razón. No podemos dejar de lado a la geopolítica clásica porque si nosotros le damos realmente una interpretación a lo que nos quisieron decir estos geopolíticos clásicos, es que teníamos que conocer nuestra realidad para poder generar cambios al interior de nuestro país y no precisamente solo se basaban en que yo me tenía que posicionar. Muchas gracias, Blanca. Nos pregunta también Rosa Bruno para el maestro Carlos, ¿de qué manera México puede enfrentar esta crisis por medio de la geopolítica y en general, cómo se podría decir que la geopolítica nos ha dado beneficios, ya que a nivel geográfico no estamos muy beneficiados, ya que somos sometidos por Estados Unidos? Bueno, es una muy buena pregunta porque yo creo que en el caso de México no hay mejor país que se le pueda analizar partiendo de un estudio geopolítico. Las potencialidades de México son magníficas, comenzando por la ubicación. O sea, estamos en medio del Atlántico, del Pacífico, con lo cual nos da salida a lo que es el mercado europeo, también al mercado del Asia-Pacífico, pero también somos el epicentro del centro, porque también estamos en el centro de lo que es el mercado norteamericano, del mercado centroamericano y del mercado sudamericano. Y si a ello le agregamos la gran cantidad de recursos estratégicos con los cuales contamos, yo creo que la buena parte de la pregunta se respondería sola. Ahora, ¿cuál es lo que ha quejado a buena parte de nuestro país? Que yo principalmente lo focalizo a partir del siglo XIX, es la mala dirigencia política, porque si nosotros nos apegamos a las tesis de la geopolítica clásica, hay que entender que los gobiernos o la dirigencia política es el cerebro que va a manejar esa maquinaria, ¿no? Que denominamos el cuerpo humano.
yo soy más partícipe de la geografía clásica que de la crítica. Siento que el espacio sigue siendo esta situación, o se entiende esta situación de la lucha, no una lucha por el espacio que tiene el hombre. Entonces, estas luchas, pues por obvias razones, no se van a poder llevar a cabo si nosotros no nos apegamos a estos factores que tenemos para llevarlos a cabo, como son los factores geográficos. Entonces, una de las preguntas es que, bueno, México tiene todo, es el país que mayores TLCs tiene alrededor del mundo, pero pues no tiene flota, no tiene marina mercante, no tiene un mercado diversificado hasta hace poco, y todavía, bueno, es muy tenue. No teníamos una cadena de suministros, ¿no?, a nivel nacional. La mayor parte del comercio se concentraba del centro para arriba, o sea, lo que es el centro norte de México, concentraban casi el 90% de las relaciones comerciales del país. Entonces, en buena medida, es esta falsa, como lo denominaría Ratzel, esta falta de conciencia y de cultura geográfica que le hace falta, no solamente a las dirigencias políticas de nuestro país, sino también yo creo que es a nivel general, incluyendo a la ciudadanía. Gracias, Carlos. A la maestra Blanca, de parte de la maestra Luz María Caero, tengo una pregunta. El miércoles se abordaba la situación de cómo por el advenimiento de estas nuevas tecnologías se habían cuidado una serie de rubros dentro del nuevo TEMEC. A su juicio, ¿cuál sería la razón por la que los empresarios mexicanos son tan reticentes a invertir en innovaciones científico-tecnológicas y posicionarse en mejores condiciones en el mercado? Va relacionado específicamente al caso de los empresarios mexicanos. Sí, exacto, los mexicanos. Ok, no me hubiera gustado abordar este tema porque sería pegarles duro y a la cabeza, pero bueno, vamos a contestar. Un tema bastante interesante. Recordemos que yo creo que todo esto viene desde la década de los 40, cuando pues empieza a industrializar nuestro país y el gobierno acostumbra a los empresarios que ellos no tienen que invertir en donde pueda ponerse en peligro su inversión, en donde pueda ponerse en peligro su capital, y es el Estado el que va a tratar de sacar a flote inversión en infraestructura, invertir en aquellos sectores en donde pues haya mayor riesgo de perder el capital, y solamente va a dar la oportunidad de que o más bien les va a dejar el campo libre a los inversionistas para que ellos decidan en dónde invertir, cuándo invertir, cómo invertir, pero sin que se ponga en riesgo el capital. Yo creo que ese es un punto bastante crítico, porque eso se ha repetido década tras década, y seguimos observando que pese a la apertura comercial, pese a el gobierno mexicano ha tratado de pues apapachar a los inversionistas mexicanos. Obviamente, cuando se les exige una mayor competencia, si ellos consideran que pueden fracasar, piden la ayuda del gobierno. Si el gobierno no ayuda a estos empresarios, el gobierno es malo para estos empresarios. Ahora, esto está pasando pues con esta pandemia. Ahí sí cambia un poquito mi perspectiva, mi punto de vista, porque recordemos que las pymes en México están dando el mayor empleo a los mexicanos. Son las pymes las que están generando mayormente el empleo para México, y que aquí no solamente se está pidiendo el apoyo del gobierno federal para los grandes empresarios, sino en general también para las pymes. Entonces, en este sentido, creo yo que hace falta una planeación para ver qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cómo se les va a apoyar a las pymes para que éstas no fracasen
y para que la crisis que se ve venir no sea tan fuerte. No solamente tenemos que pensar en ya no voy a seguir apapachando a los empresarios que están tan mal acostumbrados. Aquí tenemos que pensar que hay grandes empresarios, pero también están las pymes, y las pymes son muy importantes para cada uno de los países, sobre todo en este momento de crisis mundial. No sé si eso responde a la pregunta de la maestra. Gracias, maestra Blanca. Sí, compartirles un comentario de Magali Villaseñor. Nos dice, es licenciada en Relaciones Internacionales de FES Aragón, nos dice, como comentario, a pesar de la influencia de China en el mundo y en nuestra región, el peso de Estados Unidos en nuestro país, presente en esta cuarta transformación liderada por AMLO, sigue siendo muy palpable a través del proyecto Internet para Todos, el cual busca garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, respaldada en la fibra óptica que se encuentra en la red eléctrica, con ayuda de empresas estadounidenses como Microsoft y su inversión por los próximos 5 años de $100 millones, y Facebook de Mark Zuckerberg. Una pregunta para ambos ponentes del maestro Rodolfo Villavicencio también. Les pregunta, ¿cuál es su postura respecto al papel de las dinámicas prevalecientes en los sistemas nacionales de innovación? Particularmente, la necesaria coordinación entre gobierno, iniciativa privada e instituciones de educación superior. Si consideramos en esta situación una nueva división internacional del trabajo, en términos de conformación de cadenas globales de valor, la brecha tecnológica entre países inforricos e infopobres, tanto en términos de infraestructura tecnológica como en cultura digital y capital humano, y el paradigma tecnoeconómico y estrategias como China 2030, desarrollo en inteligencia artificial y su expansionismo económico. Digamos, quiero entender todos estos elementos, cuál es la postura que ustedes asumen con respecto a estas dinámicas y el papel de los sistemas nacionales de innovación. Bastante interesante la pregunta. De pronto me perdí en todos estos puntos que está marcando el maestro. Sin embargo, ya al concretar, veo exactamente por dónde va. Espero no perderme, creo yo que entendí. Primeramente, ¿qué es lo que podemos observar en este papel de dinámicas prevalecientes que el maestro nos comenta? Definitivamente los únicos países que pues sí llevan una interacción entre gobierno, iniciativa privada, instituciones de educación superior para poderse insertar en esta quinta tecnología y poder insertar todos estos factores que nos menciona el profesor, son los países desarrollados. Principalmente aquí estaríamos hablando de, yo lo vería desde 3 países, tres países principalmente, Estados Unidos, Alemania y Japón. Pese a el papel que está jugando China actualmente y que se ha posicionado a nivel internacional por todo lo que ha podido desarrollar, yo no estaría o no vería realmente esta interacción entre el gobierno y toda su iniciativa privada, tanto nacional como extranjera. Mucho menos estoy visualizando que realmente haya una interacción con todas y cada una de sus instituciones superiores, por lo cual creo no se está trabajando de manera estrecha en estos 3 sectores o en estos 3 ámbitos. En ese sentido, creo que el único país que sí visualiza una estrecha relación en estas 3 áreas, gobierno, iniciativa privada, pública, instituciones de educación superior, sobre todo con su famoso plan denominado Plan de Japón, Sociedad 6G, es Japón, valga la redundancia, y que lo empieza a trabajar precisamente a partir de Sociedad 5, que lo visualizamos como ese concepto japonés, en donde pretende desarrollar una sociedad súper inteligente. Si nos vamos al caso de América Latina, definitivamente
el gobierno va por un lado, la iniciativa privada siempre es la que trata de obtener los mayores beneficios, pero también es la que está desarrollando esta tecnología, digo, esta quinta revolución industrial. Y en el caso de la mayoría de las instituciones de educación superior, pues algunas medio entran a desarrollar parte de esto, otras se quedan en el camino. En este sentido puedo decir, no hay realmente una interconexión. Gracias, maestra Blanca, muchas gracias. Maestro Luis Carlos. Bueno, creo también tratar un poco de entender todo lo que se mencionó. Pero para ser muy breve, yo creo que hay que vislumbrar un poco el modelo que desarrollaron los japoneses posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este enlace que se tiene entre gobierno, universidades y la iniciativa privada, y que creo que fue un ejemplo, un modelo exitoso que sirvió para también otros países de la circunferencia, como por ejemplo los países del Asia-Pacífico. Ahora, con relación a América Latina, yo creo que un buen ejemplo que se mencionó fue el de Bolivia, ¿no? Ese fue el país de la región que más creció en términos económicos. Un poco siguiendo esta cuestión de que, bueno, si se le acusaba de dictador o no, yo ponía este ejemplo del proyecto de China para el 2050, bueno, principalmente para el 2049, cuando se van a celebrar los 100 años de la Revolución Popular, donde en el 2014 hay un referéndum dentro del Congreso del partido para poderle dar al presidente Xi Jinping mayor prolongación en el poder. ¿Con qué razón? Para que existiera un proyecto con una dirigencia, o sea, un proyecto y un líder, cosa que no se puede entender, por ejemplo, en algunos países occidentales, porque aquí, apegándonos a la democracia, cambiamos cada 4, cada 6 años o cada 8 años, lo cual pues, detiene estos proyectos a largo plazo. En México, pues tenemos un proyecto de nación, o así se hace llamar, aunque más bien debería de llamarse proyecto partidista, porque cuando llega otro partido, pues se cortan esos modelos políticos. Con Evo Morales, haciendo, lo mencionaban algunos, lo revisé en algún texto de la CEPAL, prácticamente estaba copiando un poco este modelo chino, o sea, tener un proyecto de nación que fuera a largo plazo y que no tuviera esa cuestión de los cambios, ¿no? Al interior del país. Lo que pasa es que en América Latina todavía no estamos como que preparados para entender este tipo de proyectos porque tenemos todavía en nuestra cabeza la democracia occidental, ¿no? En el caso de México, yo creo que estamos muy atrasados al respecto. Ya lo mencionaba la maestra, los que rigen la mayor parte de la economía a nivel local son las pequeñas y las medianas empresas. Hay poco valor agregado en los productos que México exporta, principalmente la economía se fundamenta en los servicios, exportación de commodities, el turismo, no se diga el narcotráfico, ¿no? Etcétera, etcétera, pero o sea, productos con un alto valor o desarrollo tecnológico, pues prácticamente no se tiene. O sea, teníamos en Monterrey la fundidora y prácticamente la han desmantelado, ¿no? Entonces, el nuevo gobierno tiene pensado, ¿no?, volver a incentivar la región, insertar a lo que es la región sur-sureste de México, que es la región que tiene las mayores reservas para echar a andar productos que no sean materia prima, ¿no? Una parte de ello lo explica corredor transísmico, donde se pretenden construir centros de producción o de economía especial, pero hasta este momento. Luis, cerraste tu audio. Te quedaste hasta en este momento. Sí, perdón. Hasta este momento no se ha, no hay como que, no se vislumbra un desarrollo tecnológico que vaya más allá de la manufactura, por ejemplo, que se tiene en el norte del país. Bueno, pues nuevamente carrereados por el tiempo, tengo que clausurar esta mesa de análisis, no sin antes agradecerles a los ponentes,
felicitarlos, agradecerles el haber compartido con nosotros sus ideas y invitar a todos, ¿no? Volver a reiterar la disculpa por las preguntas pendientes. Ahí al maestro Carlos, el doctor Abdiel Hernández quiere escucharlo más sobre geopolítica crítica, pero yo creo que se podrá organizar un evento sobre eso. Y bueno, una tertulia. Una tertulia sobre... Una tertulia. Entonces, los invito a todos y a todas a que el día de mañana estén en la clausura y que pasen una buena tarde todos. Igualmente, muchas gracias. Buena tarde a todos. Gracias. Buenas tardes para todos. Hasta luego. Bye.